En lo más profundo del continente africano, donde el polvo se mezcla con sangre antigua y el sol cae como un juicio ardiente, existe un trono sin dueño. No está hecho de oro ni de piedra, sino de territorio, respeto y rugidos que hacen temblar la tierra. Es el trono del Rey León, y pocos han osado disputarlo. A lo largo de los siglos, criaturas colosales se alzaron como emperadores efímeros, dejando cicatrices en la sabana y leyendas en el viento. Pero entre ellos, un grupo reducido se destacó, no por la belleza de sus melenas ni pelo reluciente bajo el crepúsculo, sino por el peso de sus actos, por la violencia de sus conquistas, por el legado que sus garras tallaron sobre el barro seco. Ellos no nacieron para reinar, nacieron para dominar. Sus nombres aún son susurrados entre las acacias, donde ningún humano puede huir sin estremecerse. Algunos surgieron entre las dunas abrasadas del desierto, otros emergieron de las brumas de los pantanos o descendieron de los bordes de cráteres volcánicos. En cada rincón del África salvaje surgió una bestia que desafiaba lo que creíamos posible. ¿Puede un león pesar 250 kilos? ¿Puede uno solo cazar elefantes? ¿Sobrevivir sin melena o luchar contra su propia sangre? Sí, y lo hicieron. Este no es un ranking cualquiera. No es una lista de zoológico ni una vitrina de curiosidades. Es un llamado a presenciar la historia viva de la naturaleza más brutal. Así comienza nuestra travesía. 10 nombres, 10 leyendas, 10 rugidos que alguna vez hicieron al África inclinar la cabeza. ¿Quién merece el trono absoluto? Acompáñanos y decide tú mismo. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Queremos saber hasta dónde llega el rugido de estos colosos. Y si ya sentiste el poder en estas primeras líneas, deja tu like y suscríbete. Lo que viene es aún más salvaje. En el 10º lugar, surge una figura solitaria, Tullamore, el último mosquetero. No tenía reino propio, pero su leyenda cruzó fronteras. Vagó por la costa de los esqueletos, un infierno de sal y viento en el desierto del Namibe. Fue el último sobreviviente de una coalición de 5 hermanos, los mosqueteros, que desafiaron el desierto y protegieron manadas enteras en medio de la nada. Ellos eran un muro de músculo contra hienas y cazadores, hasta que los humanos intervinieron. En cuestión de meses, todos sus hermanos fueron asesinados por ganaderos ilegales. Los envenenaron, los cercaron, los borraron del mapa. Tullamore resistió, solo, famélico, errante. Durante años fue visto cruzando zonas de exclusión, aún patrullando como si su familia aún estuviera viva, hasta que fue atrapado y quemado en una hoguera clandestina. Murió entre llamas, pero sus ojos dicen que no pestañearon. Su historia no es la de un rey victorioso, sino de un mártir del conflicto eterno entre naturaleza y codicia humana. Por eso está aquí, no por el poder que tuvo, sino por la dignidad con la que cayó. Porque a veces el más grande es el último en rendirse. En el 9º lugar se alza un nombre que supo perder antes de reinar: Ottawa, el león redimido. Nacido en la prestigiosa línea de los Mahingilanes, fue testigo del caos cuando 6 machos invasores destrozaron su mundo. Huyó con vida, pero sin orgullo. Nadie apostaba por él, un león exiliado con el pasado marcado por la huida. Pero el destino tenía otros planes. Ottawa encontró al bando Mageni y no solo los protegió, los lideró. Adoptó a los cachorros huérfanos del antiguo rey, defendió su nuevo territorio con garras renovadas y se transformó en un guardián feroz. Su melena creció, su reputación también. Se convirtió en símbolo de transformación, de fugitivo a comandante. En 2021, la coalición Birmingham acabó con su reinado, pero no con su legado, porque Ottawa no vivió para impresionar, vivió para redimirse. Y en el reino salvaje, eso vale más que 100 rugidos.
Por eso ocupa este lugar entre los colosos. En el octavo peldaño aparece un espectro de las alturas, Calamas, el gigante enigmático. Fue visto por primera vez en 2014 en la cratera de Ngorongoro, un santuario natural donde los leones deben ser algo más que depredadores, deben ser montañas vivientes. Calamas lo era, oscuro, robusto, imponente. Su pelaje abdominal recordaba al mítico león del Atlas, pero algo ocurrió. Su melena comenzó a desaparecer, no por vejez, sino por estrés extremo. Aún así, siguió dominando. Un león sin corona que no necesitaba adornos para imponer respeto. Su silencio era más ruidoso que los rugidos de muchos. No se le vio acompañado ni con descendencia. Calamas era una sombra, una presencia que el cráter nunca olvidó. Lo que lo hace digno de este ranking no es su fuerza ni su volumen, sino el enigma. Calamas es prueba de que el misterio también domina. Que hay leones que, incluso sin melena, reinan con la mirada. Y en un mundo de exhibicionismo, su existencia discreta fue un rugido silencioso que aún resuena en las paredes del volcán. En el séptimo lugar, surge una figura que rompió todas las normas biológicas, Sultán, el patriarca de 16. Fue descubierto en 2018 en el Parque Nacional Al-Atash, al norte de Etiopía, una región tan aislada que muchos creían libre de leones. Pero allí, entre acacias deformadas y pasos de hienas, reinaba una criatura que no solo dominaba, multiplicaba. Sultán no lideraba una manada común. Tenía 16 hembras bajo su dominio, un harén de proporciones míticas. Algunos científicos propusieron una hipótesis inquietante. Muchas de esas leonas serían sus propias hijas, y él mismo habría iniciado una dinastía cerrada, como ciertos emperadores de la antigüedad. Era un linaje forjado por él, para él. Pocas veces se vio a Sultán cazando. Sus presas le eran traídas, sus territorios eran marcados por el miedo que provocaba su sola presencia. Su melena oscura le confería un aire real, pero era su calma la que realmente perturbaba. Un depredador que no necesitaba correr, un emperador que gobernaba desde la sombra, pero incluso los tronos más sólidos tiemblan. Fue sorprendido por un enorme clan de hienas durante la estación seca. Luchó solo. Nadie acudió. Las marcas halladas en su cuerpo revelaron una resistencia feroz y una muerte lenta. Las hienas devoraron el mito, pero no lo borraron, porque Sultán no fue un león, fue un linaje. En el sexto lugar se encuentra una aparición de otro mundo. Casper, el fantasma blanco del Kruger. Su historia empieza con un milagro genético, leucismo. No era un albino, sino algo aún más raro. Una criatura de pelaje blanco como la ceniza, ojos claros y una silueta espectral. Desde sus primeros pasos, Casper no caminaba, flotaba. Desapareció misteriosamente a los 2 años. Algunos lo dieron por muerto. Otros afirmaron haberlo visto entre la niebla, como un presagio. Durante 6 años, su rastro fue humo. Hasta abril de 2021, cuando regresó como líder de la coalición Xishanga. Ya no era un mito, era un general. Sus hermanos lo seguían como si vieran en él algo más que carne, una entidad. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse. Problemas óseos, dificultades para cazar, infecciones persistentes. Era como si la naturaleza, después de crear algo tan único, no supiera cómo mantenerlo. Finalmente, fue retirado de la vida salvaje para recibir cuidados intensivos, un retiro digno, pero no sin sombra. Casper es el león que nunca pareció pertenecer a este mundo. Demasiado hermoso para el barro, demasiado etéreo para la sangre. Pero aún así, cazó, dominó y rugió como los más feroces. Por eso está aquí, no por lo que representó, sino por lo que desafió. Fue la excepción que gobernó. Y si Sultán fue un imperio y Casper una visión, el próximo león es pura guerra. Porque en el puesto 5 no hay diplomacia. Hay puños, peso y colmillos, y su nombre es temido a Teoje. En el quinto lugar,
ruge un cuerpo de acero y una voluntad indomable. Fighter, el coloso moderno. Nació en las tierras húmedas del delta del Okavango y junto a su hermano Hunter formó la coalición conocida como los Bad Boys, una dupla que no pedía permiso. Desde sus primeros años, Fighter ya mostraba señales de anormalidad, tamaño descomunal, mandíbula poderosa y un temperamento sin pausas. Pero tamaño no basta. Fighter lo demostró enfrentando y venciendo al famoso Rusty, líder de la coalición Kubo, en un combate que dejó cicatrices en la propia tierra. Luego, junto con su hermano, eliminó a Dusty y Musty, dos leones rivales que creyeron poder arrebatarles el dominio. En pocos años, la dupla se tornó leyenda viva, y Fighter, su emblema, se estima que llegó a pesar más de 230 kilos, algo casi imposible en estado salvaje. Era una muralla que caminaba. Cuando rugía, los pájaros callaban. No buscaba guerras, pero las terminaba. Su reinado fue forjado con huesos, su respeto arrancado de la carne. Nadie se cruzaba en su camino sin pagar el precio. Fighter no está en esta lista por romanticismo ni simbolismo. Está porque aún vive, porque puede estar ahora mismo cazando entre las sombras del Okavango, porque si hay un león capaz de reclamar el trono por fuerza bruta, es él. Y mientras respire, la pregunta permanece: ¿quién puede detenerlo? En el cuarto puesto aparece un nombre tallado con colmillos sobre marfil: Renoka, el cazador de titanes. Gobernó el bando Shakanka junto a su hermano Lekan en el delta del Okavango, una región fértil, pero cruel. Allí, cuando la sequía de 2014 castigó la tierra, muchos leones cayeron. Renoka se adaptó. No cazaba antílopes, cazaba elefantes. Sí, elefantes adultos. Junto a su hermano, logró abatir 5 paquidermos en menos de un mes, un récord nunca antes documentado. Su método era metódico: ataques nocturnos, emboscadas entre árboles, precisión letal. Mientras otros morían de hambre, Renoka se alimentaba del coloso. Su cuerpo medía 1,27 metros a la cruz y alcanzaba los 250 kilos. Era una masa de músculo moldeada por necesidad y furia. Su melena negra se agitaba como una bandera de guerra. Durante su reinado, ningún otro depredador se atrevió a cruzar sus dominios, ni siquiera hienas en grandes números. Renoka no era un león, era una respuesta de la naturaleza al hambre. Pero toda gloria tiene su ocaso. Fue vencido por una coalición rival, en un enfrentamiento donde se dice que resistió hasta el último hálito. No hay registros visuales de su final, solo un silencio tenso donde antes hubo rugido. Renoka cayó, pero el miedo que dejó atrás sigue en pie. Y así dejamos atrás los guerreros de carne y hueso, porque lo que viene ahora pertenece a otra esfera, una donde el tiempo no perdona, pero tampoco olvida. En el top 3 entramos al panteón de los inmortales. En el tercer lugar se encuentra un león que no solo sobrevivió, resucitó. Su nombre es Sekote y no carga cualquier linaje. Es hijo de Sekekama, el coloso supremo del continente, una criatura tan temida que incluso sus descendientes heredaron el respeto ajeno. Pero Sekote no tuvo una vida fácil. Desde el nacimiento, su cuerpo parecía luchar contra sí mismo. Un defecto en la cola, de la cual le faltaba una parte, marcaba su diferencia. No era un error, era una advertencia. Nació en el norte de Botsuana, en tierras hostiles donde los clanes de hienas y las coaliciones errantes dictan sentencia. Mientras otros cachorros jugaban, Sekote observaba. Nunca fue el más fuerte, ni el más rápido, pero era el que más persistía. A cada caída respondía con un paso más. Su madre lo protegía, su padre lo ignoraba. Aquel silencio fue el inicio de su leyenda. Cuando alcanzó la madurez, muchos lo descartaron. Algunos incluso pensaron que moriría joven. Flaco, con pelaje desigual y un andar cansado, Sekote parecía destinado al olvido.
Pero detrás de esos ojos había otra cosa, una voluntad incorruptible. Un día desapareció, y con él las expectativas. Meses después volvió, pero no como víctima, volvió como líder, con heridas profundas, marcas de combate y una expresión distinta, la de quien conoce el umbral de la muerte y eligió no cruzarlo. A partir de ese momento, los informes comenzaron a multiplicarse. Sekote desafiaba a rivales mayores, mantenía su territorio con estrategias impensables y cazaba como si la muerte lo esquivara por respeto. Se decía que tenía una enfermedad autoinmune, que su cuerpo se devoraba a sí mismo desde dentro, pero eso no lo detenía. Cada día era un préstamo, y él lo usaba como si fuera el último. En noviembre de 2024 fue encontrado en estado crítico, delirio, colapsos, sangre seca en las comisuras, y sin embargo, respiraba. Algunos lo declararon muerto. Las redes se inundaron de homenajes, imágenes de su silueta contra el horizonte, pero unos días después, un rastreador lo vio moverse. Lento, sí, pero con los ojos encendidos, como si la muerte le hubiese hecho una oferta y Sekote la hubiera rechazado. Otra vez. Lo que hace a Sekote merecedor del tercer lugar no son sus batallas ni su tamaño, es su resistencia frente a lo inevitable. Él no venció enemigos, venció probabilidades. Mientras otros rugían, él simplemente permanecía. Cuando nadie más quedaba, él seguía allí, no como rey, sino como recuerdo que se niega a morir. Hoy, su paradero es incierto. Algunos dicen que finalmente cayó, en silencio, entre arbustos que ya conocían su olor. Otros creen que aún camina entre sombras, como un guardián ancestral. Lo cierto es que Sekote representa una verdad incómoda. La grandeza no siempre brilla. A veces resiste. Y si Sekote fue el eco de una leyenda, lo que viene ahora es su fuente. El segundo lugar pertenece a un titán que reinó con estrategia, estilo y guerra mental. Uno que convirtió el Serengeti en tablero y a sus enemigos en piezas caídas. En el segundo lugar, habita una figura que parecía demasiado perfecta para ser real. Bob Jr., el incomparable. Hijo del icónico Bob Marley, fue criado bajo o rugido de un rey, mas no se conformó en vivir sob su sombra. Desde joven, mostraba algo raro entre los leones, conciencia de sí mismo. No bastaba con heredar un nombre, había que engrandecerlo. Su territorio fue el legendario Serengeti, donde cada metro cuadrado puede significar vida o muerte. Pero Bob Jr. no gobernaba por la fuerza bruta. Su reinado fue una partida de ajedrez. Mientras otros atacaban de frente, él atacaba desde la bruma. Sabía cuándo pelear, cuándo desaparecer, cuándo posar. Porque sí, Bob Jr. era fotografiado como si supiera que una cámara lo observaba. Se detenía, giraba el cuello y dejaba que la luz acariciara su melena. Pero detrás de esa aparente vanidad había cálculo. Cada paso que daba era para marcar terreno. Cada mirada, una advertencia. Enfrentó a una coalición de 3 machos que lo superaban en número. No los confrontó de inmediato. Comenzó una guerra de guerrillas, ataques rápidos, cambios de ruta, dispersión de los enemigos. Uno por uno los fue separando, y cuando quedaron solos, los enfrentó y ganó. Los destrozó mentalmente antes de hacerlo físicamente. Su dominio duró años, y durante ese tiempo, ninguna manada bajo su protección fue tomada. Protegía cachorros que no eran suyos, permitía a las hembras cazar sin interrupciones y ahuyentaba hienas con una simple presencia. Era más que un rey, era una presencia que lo abarcaba todo, una sombra con melena. Pero incluso las estrategias más perfectas encuentran un error. A inicios de 2023, un combate imprevisto le quitó el trono. Algunos dicen que fue emboscado. Otros que estaba debilitado por una enfermedad no diagnosticada. Lo que está claro es que cayó y que fue la única vez que perdió. Su cuerpo fue encontrado en silencio, sin marcas visibles.
como si incluso la muerte hubiese tenido cuidado al tocarlo. Algunos turistas lloraron, otros quedaron en silencio absoluto, porque Bob Jr. no era solo un animal, era un símbolo, y los símbolos cuando caen dejan un vacío. Su lugar en esta lista no es por tamaño ni por peso, es por impacto, porque convirtió la violencia en estrategia, porque eligió cuándo rugir y cuándo mirar, porque su reinado no fue impuesto, fue aceptado. Él no obligó a que lo respetaran, lo hizo inevitable. Pero ahora llegamos a la cima, al origen del linaje, a la criatura que formó a gigantes, que dominó durante años incontables y que murió de la única forma en que un verdadero rey puede morir, traicionado por su propio linaje. En el primer lugar, el trono arde bajo las huellas de Sekekama. En la cima de esta lista no hay discusión, hay reverencia. El trono no lo ocupó por accidente ni por azar. Lo arrancó con los dientes y lo sostuvo durante años que parecieron siglos. Su nombre es Sekekama, y cuando se pronuncia en Botsuana, incluso el viento se detiene. Gobernó la región de Sabuti Marsh como ningún otro león lo había hecho antes, ni después. Era un titán. Su cuerpo parecía tallado por el mismo continente, hombros de piedra, mandíbula de acero, melena como llamas negras agitadas por la furia. Reinó junto a su hermano Torn Nose, pero nadie dudaba de quién tomaba las decisiones. Sekekama no lideraba con votos, lideraba con presencia. Su territorio era tan vasto que abarcaba múltiples manadas, ríos secos, pastizales y zonas de conflicto donde otros leones evitaban pisar. Él patrullaba cada rincón, como si fuera parte del terreno. Lo conocía todo, cada aroma, cada huella, cada amenaza, y a cada una respondía con violencia quirúrgica. A lo largo de su reinado, derrotó coaliciones enteras, se enfrentó a hienas, a elefantes jóvenes, incluso a hipopótamos desorientados. Su rugido era tan profundo que alteraba el comportamiento de los antílopes a kilómetros de distancia. No era un aviso, era una sentencia. Donde rugía Sekekama, moría la esperanza de los rivales. Pero no fue solo su fuerza lo que lo hizo leyenda, fue su longevidad. Mientras otros reyes duraban 1 o 2 años antes de caer, Sekekama mantuvo su dominio durante casi una década. Vio a sus enemigos envejecer, vio a sus hijos crecer, y eso fue su gloria y su condena, porque el tiempo, incluso para los colosos, es una trampa. Sus propios descendientes, nacidos bajo su protección, comenzaron a formar coaliciones, a observar sus pasos, a estudiar sus flaquezas, hasta que un día no fue un enemigo externo el que lo enfrentó, fueron ellos, sus hijos, su sangre. La batalla fue feroz, pero el desenlace estaba escrito en las grietas de sus huesos. Sekekama cayó no por debilidad, sino por destino, como los antiguos emperadores devorados por su legado. Su cuerpo quedó bajo las sombras de Sabuti como un altar, y durante días ningún otro león se atrevió a acercarse. Su muerte no fue el final, fue la fundación de una mitología. Hoy, cada vez que un rugido sacude la sabana, alguien recuerda a Sekekama, no por lo que hizo, sino por lo que dejó atrás. Una generación de gigantes, una ley que aún se respeta, un miedo que no se olvida, y así, en la cúspide de la historia, Sekekama no es solo el primero, es el origen, el padre, el mito. Los que vinieron después solo lo imitaron, algunos con gloria, otros con furia, pero ninguno con la totalidad, porque en África solo hubo un coloso supremo, y ese nombre ya está esculpido en la tierra. Cuando el último rugido se apaga, lo que queda no es el silencio, es el eco. En las sabanas, los cuerpos de estos gigantes ya no caminan. Sus pisadas han sido borradas por el viento, sus huesos se descompusieron en el ciclo de la tierra, pero sus presencias, esas permanecen, invisibles, sí, pero tan reales como el sol que arde sobre África. Las rutas migratorias de las presas cambiaron.
Algunas hienas aprendieron a evitar ciertos territorios, aun cuando ya no había leones. Los búfalos se agrupan con más nerviosismo. Incluso los elefantes, esos titanes grises, adoptaron nuevas rutas, como si recordaran que en algún lugar del paisaje hubo uno que cazaba como ellos. Lo curioso es que, con su ausencia, el equilibrio también se transforma. Manadas antes unidas se fragmentan. Coaliciones nuevas luchan sin tregua por territorios que antes nadie osaba pisar. Y mientras el caos natural se reinstala, hay algo que sigue intacto: el respeto. Nadie camina sobre el trono sin mirar primero hacia los lados. Algunos de estos leones murieron sin hijos, otros traicionados por su propia descendencia, pero todos dejaron algo que no se hereda con sangre: la marca. Una huella profunda que no necesita tierra para existir. Porque hay cosas que no se olvidan. Hay criaturas que no se apagan con la muerte. A veces, los investigadores relatan comportamientos extraños: una leona que no abandona una cueva vieja, un cachorro que se niega a cruzar una zona abierta, una hiena que recula sin razón aparente. Y aunque nadie lo diga en voz alta, la explicación está en el viento. Algunos lugares aún están ocupados por lo que fue. ¿Dónde están ahora? ¿Y si no han muerto del todo? ¿Y si cada rugido nuevo nace de la memoria de los anteriores? Tal vez no regresen físicamente, pero cada león que camina hoy bajo el sol africano lo hace siguiendo las sendas abiertas por ellos. A cada paso se oye un eco. A cada casa una sombra los observa. Los humanos, con sus mapas, cámaras y estadísticas, intentan medir su impacto, pero no hay métrica para el temor sagrado, para la presencia que obliga al mundo a girar más lento. Sekekama, Bob Jr., Fighter, no son nombres, son grietas en la realidad. Son recordatorios de que la naturaleza, cuando quiere, fabrica dioses. Y aunque hoy el polvo haya cubierto sus historias, basta un rugido nuevo para despertarlas. Basta una cicatriz en el flanco de un joven macho, un destello dorado entre la hierba alta o una mirada que no titubea, para que el legado se active, no como pasado, sino como advertencia, porque en África ningún rugido es solo un sonido. Es un reclamo, un llamado, un desafío, y mientras existan oídos capaces de estremecerse, esos colosos seguirán vivos, no en la carne, sino en la memoria de la tierra. 10 rugidos, 10 colosos, 10 historias que no caben en cifras ni documentales. Lo que acabas de presenciar no es solo un ranking, es la crónica del poder en su forma más pura, cruda, primordial. Porque mientras el mundo gira, en algún rincón de África, aún tiembla la tierra donde pisaron estas bestias. ¿Qué define a un rey? ¿El tamaño? ¿El número de batallas ganadas? ¿La duración de su dominio? ¿O es el silencio que deja cuando ya no está? Cada uno de estos leones fue más que músculo y melena. Fueron símbolos de fuerza, de estrategia, de redención y hasta de tragedia. Algunos dominaron con furia, otros con paciencia. Y aunque la naturaleza no escribe libros, sus páginas están esculpidas en el barro, en las cicatrices, en los rituales invisibles de la sabana. Allí, donde los humanos apenas logran mirar sin alterar el equilibrio, estos seres dejaron marcas que el tiempo apaga. El legado no es solo lo que hicieron, es lo que provocaron. Al final, todos cayeron, algunos por la garra ajena, otros por el filo del tiempo, pero no se extinguieron. Porque la grandeza verdadera no se mide por años vividos, sino por el impacto que causa en quienes aún respiran. Cada nuevo león que nace, cada rugido que se eleva al amanecer, lleva una chispa de aquellos que vinieron antes. Hay algo profundamente humano en admirar a estos titanes, tal vez porque en el fondo reconocemos en ellos una versión más honesta de nosotros mismos, dominantes, vulnerables, efímeros, y sin embargo dispuestos a pelear por un lugar bajo el sol. Quizás por eso nos obsesiona el trono, aunque sea de tierra, y ahora la pregunta recae sobre ti.
¿Quién de todos estos colosos merece el título absoluto? ¿A quién le entregarías la corona del Rey de los Reyes? ¿Sekekama por su imperio sangriento? ¿Bob Jr. por su elegancia letal? ¿Fighter por su fuerza sin igual? ¿O alguno de los olvidados que resistieron hasta el fin? Escríbenos comentarios. Queremos saber tu elección. ¿Qué historia te marcó más? ¿Qué rugido todavía resuena en tu mente? Y si disfrutaste de este viaje por las profundidades de la realeza animal, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Este es Instinto Alfa, donde la leyenda siempre tiene garras. Comparte este vídeo con quien respira la misma pasión por la vida salvaje, porque recordar a los más grandes no es nostalgia, es respeto. Es mantener vivos a los que una vez dominaron el mundo con un solo rugido. Y mientras su memoria exista, ellos no habrán muerto. Hasta la próxima historia, explorador. Donde haya huellas, seguiremos. Donde haya un rugido, escucharemos. Porque la sabana nunca duerme. Y el próximo rey, quizás, ya esté entre nosotros. Nos vemos en la próxima cacería.